que una prédica, yo quiero compartir la palabra que estuve escudriñando, que es una palabra que hace mucho que viene dando vuelta en mi corazón. Es más, yo creo que debe hacer como 20 años. 20 años que la descubrí y que todavía sigue dando vuelta en mi corazón. Y cada vez que la vuelvo a leer, otra vez vuelvo a esta palabra. Esta palabra está en el libro de Hebreos. Y vamos a leerla juntos. Está en Hebreos 4 y vamos a comenzar a partir del verso 1. El que la tiene, dice amén. Así, amén. Si quieren lo leemos juntos, ¿no? Con el celu. Dice así la palabra del Señor. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y que aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hasta acá la palabra. Amén. ¡Wow! ¡Qué palabra! A veces parece un poquito un trabalenguas, ¿no? Porque cuesta entender un poquito esto del reposo, de qué reposo se trata. Acá cuenta la palabra, se refiere a aquella época en que el pueblo de Israel les había sido prometido una tierra. Debían entrar en esta tierra que era lo que ellos llamaban el reposo. El reposo para ellos era la tierra de Canaán, donde iban a entrar. Ellos habían vivido 400 años en Egipto y habían sido esclavos. Habían trabajado duramente, habían sido sus cuerpos lastimados, habían llevado pesadas cargas y ahora el Señor les estaba prometiendo una tierra de reposo. Una tierra de reposo, y dice la palabra que no les aprovechó, dice, el oír la palabra, no les aprovechó el oír esta promesa que Dios les había hecho, porque, dice en el verso 2,
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Parece que ellos tenían esta posibilidad de entrar a la tierra prometida, pero no les había aprovechado porque aquellos que debían entrar no pudieron tener la fe suficiente en la palabra del Dios vivo. Y uno dice, ¿y cómo puede ser? ¿No? Porque cuando nosotros empezamos a ver la historia y miramos el pueblo de Israel, vemos que Dios fue delante de ellos. Vemos que Dios se manifestó en Egipto con el faraón. Ellos pudieron ver la obra de las manos de Dios. Pudieron ver cómo el Señor traía distintas pestes al pueblo de Egipto para que el faraón los dejase salir, para que les diese libertad. Vieron cómo el Señor, después que le dieron la libertad, les abrió el mar. Lo vieron con sus ojos, palparon con sus manos el poder y la gloria de Dios. No solo eso, porque también cuenta la palabra que no solo cuando tuvieron hambre, tuvieron el maná. Día a día llovía maná. Así que salían fuera del campamento, de esas carpas que tenían, y ahí tenían maná para alimentarse. Que cuando tuvieron sed, dice la palabra, que salió agua de la roca. No necesitaban nada. Es más, esas manos esclavas, esas manos que habían trabajado tan duramente, que no tenían absolutamente nada, antes de salir de Egipto, fueron llenas. Porque los egipcios les dieron todo lo que tenían. Salieron con vestidos, salieron con joyas, salieron con dinero, con oro. No se fueron con las manos vacías. Amén. El Señor proveyó absolutamente para todo. Amén, sí, ¡wow! Y no solo eso. Dice que además, por las noches, tenían la columna de fuego que estaba ahí calentando sus cuerpos. Y por el día tenían la nube que iba protegiéndolos del sol. ¡Qué manifestación de Dios tan poderosa! Pero sin embargo, miren lo que cuenta este verso 2. Dice que la palabra, esta promesa divina de una tierra prometida, de un reposo, no les aprovechó porque no había fe en ellos. No había fe en ellos. Más adelante, este libro a los Hebreos les dice, la carta está dirigida a ellos, que no solo hay este reposo, que este era un reposo, pero evidentemente no era el único, era un primer paso, era una muestra del reposo, porque había otro reposo, ya que el rey David en sus salmos habla acerca del reposo. Entonces, ¿cómo? Si David nombra el reposo y el reposo se lo dio a Josué, quiere decir, dice la palabra, que hay un reposo por venir. Había un reposo por venir. Muchas veces en la iglesia nos pasa lo mismo que al pueblo de Israel. Somos tan influenciables por las circunstancias, por las necesidades, por las cosas que nos rodean, que no podemos entrar en ese reposo. Amén. Que Dios quiere que entremos. Y con todo lo que está pasando en nuestro país, que está tan convulsionado en estos tiempos, yo decía, Señor, ¿cuánta gente se desespera en estos tiempos? ¿Cuánta gente está con el corazón que no sabe qué hacer y está todo el día con su mente y con su corazón y con su boca hablando de estas circunstancias terribles que puede estar viviendo el país? O también llámese la circunstancia del país como llámense circunstancias personales. Muchas veces vemos gente que da vueltas y vueltas y vueltas, así como cabecita, sobre sus circunstancias personales. Y pasan años y años y uno ve a las personas en la misma posición. Es como que pasaron aún 10 años y uno ve, ¿y este hermano qué le pasa?
pasa, que está en depresión, que está en amargura, que cada tanto está con el ánimo allá arriba feliz, pero el domingo siguiente viene con el ánimo por allá abajo y no se puede levantar. ¿Qué es lo que pasa? Hay un reposo, dice Dios, para nuestras vidas. ¿Y de qué se trata el reposo? El reposo se trata de reposar de las obras. ¿Y de qué obra voy a reposar? Si todavía tengo que seguir trabajando, seguramente te preguntas. Pero el tema es que cuando nosotros entramos en Cristo y vivimos en Cristo, y Cristo toma lugar en nuestras vidas, ya la obra no la haces vos, porque la hace Cristo en tu vida. Amén. Ya no tenés que estar, ya no tenés que estar pensando y diagramando tu futuro, tus caminos, tus objetivos, porque ya Él te da un camino, te da un futuro, te da objetivos, te da metas para tu vida. Es Él el que hace la obra en tu vida. Sí, Señor. Vamos a seguir con la palabra. Wow. Dice la palabra que no pudieron entrar y que entraron en desobediencia. La falta de fe los llevó a desobedecer a Dios. Fue tomada como una desobediencia. ¿Qué había pasado? En aquel momento se encontraron con la tierra prometida, pero ustedes se acuerdan que Josué y Caleb junto con otros 10 fueron enviados, espías fueron enviados para recorrer y ver esa tierra, y ellos dijeron, 10 de los espías dijeron, no, ¿cómo vamos a entrar? No podemos entrar. Estos son gigantes, nos van a destruir. Solo Caleb y Josué pudieron ver la mano de Dios en sus vidas y decir, no, si Él estuvo con nosotros, si Él hizo todo esto por nosotros, ¿cómo no nos va a dar lo que nos prometió? ¿Cómo no nos va a dar? ¿Cómo no nos va a dar? Dice la palabra en el verso 11, volviendo otra vez al capítulo 4, procuremos, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tenemos que procurar, dice la palabra, intentar conseguir, lograr llegar al objetivo. ¿El objetivo cuál es? Poder entrar en el reposo. Dios quiere que nosotros vivamos en ese reposo, porque dice que si no, caemos en desobediencia. Yo no quiero estar en desobediencia delante de los ojos de Dios. Quiere decir que si yo vivo con altibajos, estoy en desobediencia. El Señor quiere que yo tenga un ánimo constante, que yo tenga longanimidad. ¿Y cómo se logra ese ánimo constante? Sino con la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Porque es un fruto del Espíritu, del estar juntos, de permitir que Cristo viva en mí, de permitir que Él haga la obra en mi vida, que sea Él el que camine conmigo, que sea Él el que dirija cada uno de mis pasos, no yo misma. Muchas veces queremos ayudar a Dios y entonces nosotros nos programamos la vida como a nosotros nos parece. Y ahí sí que no podemos vivir en reposo, ¿eh? Porque andamos a los altibajos, andamos a los saltos continuamente. Pero el Señor quiere que vivamos en reposo. Quiere que podamos descansar de nuestras obras. Quiere que realmente nosotros podamos disfrutar de lo que es Él en nuestra vida. Él haciendo por nosotros. Entonces la palabra dice, procuremos, intentemos conseguir, llegar a esa meta. Procuremos activamente
entrar en ese reposo. Porque el no ocuparme, el no procurar, me estaría llevando a una desobediencia. ¡Wow! Dice que aquellos no pudieron entrar por falta de fe. Yo digo, ¿y qué es la fe? ¿Alguien me puede definir la fe? Hebreos la define muy bien. Dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es la certeza? ¿Qué es la certeza? Un conocimiento seguro y claro. Conocimiento seguro y claro. El Señor me dice que yo tengo que tener fe. Ellos no entraron por falta de fe. Ellos no tenían un conocimiento seguro y claro de aquello que esperaban. Y dice la palabra que tampoco tenían convicción. ¿Y qué es la convicción? La convicción es seguridad en la verdad. Convicción es seguridad. Yo estoy segura de lo que es verdad. ¿Sí? Entonces, necesito un conocimiento seguro y claro y necesito convicción de la verdad. ¿Sí? Si yo tengo fe, puedo entrar en el reposo. La falta de fe me aleja del reposo y entro en desobediencia. Y digo, ¿en qué palabra no tuvieron fe? No tuvieron fe en la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Me preguntaba yo. Dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! La palabra de Dios, viva y eficaz. Cuando vamos a Juan 1:1, yo se los voy a leer porque anoté acá otra versión. Dice, antes que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y aquel que es la palabra es Dios. Ellos no pudieron creer en la palabra. No pudieron creerle a Dios. ¿Por qué? Porque hubo falta de fe, falta de conocimiento seguro y claro, falta de convicción, falta de seguridad en la verdad. Cuando nosotros hoy no creemos en la palabra, ¿en quién la estamos creyendo? En Jesucristo. En Jesucristo, que es la palabra viva y eficaz. Él es la palabra viva y eficaz. Dice que es palabra viva. ¿Qué quiere decir viva? Que continúa vigente. Y el único que continúa vigente al día de hoy es Jesucristo. Él continúa vigente. Él no ha dejado de existir porque es palabra viva. Y viva quiere decir que existe, que está ahora. Él es la palabra viva y eficaz. ¿Y qué quiere decir que es eficaz? ¡Wow! ¿Qué quiere decir que es eficaz? Que produce efecto. Porque Él es el único que puede producir efecto transformador en las vidas. La palabra es Jesucristo. Si vos querés entrar en el reposo, tenés que tener fe, tenés que tener seguridad, certeza en Jesucristo. Tenés que creer en Él. Tenés que creerle a cada una de sus palabras. Porque Él es el verdadero reposo de nuestras vidas. Cuando nosotros...
Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, ahí entramos en el reposo. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de los gobiernos que vengan en nuestras vidas y en nuestros países, a pesar de todo lo que haya a nuestro alrededor, Él es nuestro reposo. Para poder entenderlo, necesitamos, en primer lugar, dijimos, fe. Y fe era certeza, y certeza es conocimiento seguro. ¿Cómo tenemos el conocimiento seguro si no nos acercamos a Él? A través de ese acercamiento a Jesucristo tenemos ese conocimiento seguro. Amén. Un poco más adelante, en el libro de Hebreos, también en este mismo capítulo, en el verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente. Acércate confiado al trono de la gracia, dice. Porque allí, dice, en ese lugar, dice, vas a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si vos estás en una circunstancia difícil, si estás atravesando problemas, si estás atravesando momentos realmente que ponen tu vida de punta, acércate a Él. Necesitamos conocerlo más. Necesitamos realmente entrar en ese reposo. El no entrar es desobediencia. Entonces, tenemos que dejar de vivir fluctuando. Tenemos que dejar de vivir con altibajos. Tenemos que dejar de estar, ¡ay, hoy me duele el callito, no puedo más! Y estoy allá llorando porque alguien me pisó el callo. No puedo estar así. Tengo que tener un ánimo constante, porque mi seguridad me la da Cristo. Él es mi seguridad. Yo no puedo moverme por las circunstancias, porque es Él el que obra en mi vida. Él es el que marca mi camino. Y si pasa una circunstancia difícil, yo sé que Él va a marcar mis pasos y yo voy a ir detrás de Él. Él va a guiarme. Tengo que tener esa seguridad en mi vida. Pase lo que pase, tengo que entrar en el reposo de Dios. Él es el reposo. El reposo es Jesucristo. Así que ellos no pudieron entrar por falta de fe, porque no pudieron ver la obra consumada del Señor. Nosotros hoy realmente tenemos la posibilidad de ver y tener mucho más que ellos. En aquel tiempo no estaba Jesucristo, no teníamos la ayuda del Espíritu Santo, pero hoy la tenemos. Y hoy tenemos una palabra que nos está guiando. Amén. Nos guía a acercarnos a Él. A acercarnos a Él. A conocerlo cada día más. A buscar cada día más de Él. Porque eso nos va a traer certeza, nos va a traer seguridad y vamos a entrar confiados en el reposo para poder descansar. Bueno, esto quería compartirles en este día. Realmente les decía que esta palabra